Hola chicos, pues vamos a dar comienzo a el primer tema de derecho, de la materia de derecho fiscal y mercantil. Ya dimos una clase previa, introductoria, pues ahora ya vamos a comenzar con el primer tema. Bueno, el primer tema se trata de las nociones del derecho fiscal. Entonces, vamos a hablar de que existen, bueno, ya en el semestre pasado habíamos hablado de que existen diferentes ramas del derecho y ubicamos al derecho fiscal dentro del derecho público. Eh, el derecho fiscal, bueno, pues va a cubrir esta función lo que va a tratar de resolver es la función de la administración de las reglas jurídicas que posibilitan al Estado desarrolle y ejerza sus facultades tributarias. Entonces, en este orden de ideas, el Estado, bueno, pues va a requerir, va a necesitar de estos tributos o impuestos que son los desembolsos económicos obligatorios que deben realizar todos los ciudadanos para solventar el funcionamiento del aparato gubernamental. Entonces, ahí existe este punto donde, ¿por qué es importante el derecho fiscal? Bueno, el derecho fiscal, como decíamos, pues analiza toda esta parte de los egresos del Estado, ¿verdad? Cómo se van a administrar y la verdad es que el sujeto o la empresa, ¿verdad? Cualquier sujeto, cualquier persona física o persona moral que es la empresa, paga sus impuestos y con eso, bueno, lo que se va a lograr es que se desarrolle la comunidad. Lo que va a ayudar es que no solamente funcione el aparato gubernamental, sino que también pueda haber un desarrollo, un crecimiento en la comunidad. Bueno, la importancia entonces sigue estando en esta actividad financiera del Estado que cuenta con cuatro aspectos que son fundamentales en la conformación de alcanzar esa finalidad. Entonces, en el aspecto, por ejemplo, económico, en este aspecto, bueno, se debe de promover siempre las estrategias, las acciones necesarias por parte del gobierno para gestionar una microeconomía saludable y una macroeconomía, hacer los análisis necesarios para ver cómo está funcionando la macroeconomía. Entonces, tiene que crearse pues esas políticas públicas adecuadas para que esto funcione. Otro ejemplo en el elemento jurídico, ¿verdad? En este punto, bueno, pues tiene el Estado que velar por los intereses de sus ciudadanos en seguridad, en que ellos reciban la justicia que necesitan. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues siempre van a estar dando van a estar tratando de cubrir todas las necesidades de la ciudadanía. Entonces así se va a cubrir estos aspectos porque a fin de cuentas, bueno, los intereses de la ciudadanía pues son los que deben de ser primordiales para el Estado, ¿no? El Estado para eso está, para cubrir esas necesidades y apoyar en todo lo necesario al desarrollo de las comunidades. Bueno, y existen diferentes eh, leyes y como sabemos existen los diferentes niveles de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Entonces, en el caso del federal, pues tenemos aquí unos ejemplos de leyes federales, como es la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, ley del impuesto sobre la renta, la ley al impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera. Aquí hay una serie de leyes federales. Tenemos leyes estatales, por ejemplo, bueno, nuestra escuela se encuentra en el estado de Puebla y está la ley del presupuesto y gasto público responsable del estado de Puebla, la ley para la administración, enajenación y destino de bienes asegurados, referente al derecho patrimonial del estado, ley de planeación para el desarrollo del estado, ley de ingresos del estado de Puebla, ley de ingresos, etcétera, etcétera. Y bueno, también están las leyes fiscales, que esas, bueno, en el municipio van a también a tener su ley de ingresos municipal, su ley de egresos municipal, y estas van
pues a gestionar, ¿verdad? Todo esta entrada, por ejemplo, la ley de ingresos municipal, pues donde se va a establecer cuáles serán los pagos del impuesto predial, del pago a la basura, ¿verdad? Y todos esos servicios que otorga o que da el municipio a la ciudadanía. Otro punto es importante para este tema de nociones del derecho fiscal es la función financiera, que dentro de la función financiera del Estado, pues nuestra Constitución establece ciertos principios. El primer principio es el de justicia, donde los habitantes deben de contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercano posible a sus capacidades económicas. Entonces, en este caso, pues va a depender también de la equidad, ¿no? De ser equitativos. Entonces, cuando se habla de una parte proporcional, es porque se establecen ciertos porcentajes. Otro principio es de legalidad. Bueno, como ya vimos en las láminas anteriores, existen los tres niveles de gobierno, tienen sus propias leyes y entonces eso quiere decir, en el principio de legalidad, que no se va a exigir ningún tipo de pago diferente al que ya esté establecido en las leyes. Entonces, ahí es donde va a cubrirse este principio de legalidad. Otro principio que es el de obligatoriedad es el que se establece pues en el artículo 31 de la Constitución. Ahí existen las obligaciones, ese artículo habla de las obligaciones de los mexicanos. Son solo cuatro, entre ellas la última, en la fracción 4, habla pues de esta precisamente obligación de cumplir con las contribuciones, ¿verdad? Que todos los ciudadanos deben de contribuir al gasto público. Entonces, eso lo establece ahí en el artículo 31. La función financiera también tiene este principio de economía que tiene que ver con el rendimiento del impuesto. Es decir, así como se establece en la ley de ingresos lo que tiene que entrar, ¿verdad? Y cómo se establecen las cuotas o el tipo de impuesto que se va a fijar, entonces también en la ley de egresos se establece cómo se va a gastar. Es decir, lo que cobran de impuestos, ¿verdad? Se tiene que aplicar para cubrir las necesidades que existen en la sociedad, ¿verdad? O en a través de las diferentes secretarías de Estado, ¿verdad? Organismos descentralizados, autónomos, institutos, etcétera, ¿no? Todo este aparato gubernamental, todas estas secretarías que lo que hacen es precisamente buscar la finalidad del Estado, que es cubrir las necesidades de los ciudadanos. Entonces, este principio de economía, pues habla de ese rendimiento, ¿verdad? De que la recaudación debe de ser justa y no debe de ser onerosa. Es decir, no se va a lucrar o no se va a tratar de sacar una ganancia más allá de lo que ya está establecido, ¿no? De lo que ya se previó que va a ser el gasto público para el siguiente año. Entonces, un año, desde unos meses antes al cierre del año, pues siempre hacen este análisis para ver cuál será el gasto público que va a ejercerse para el siguiente año natural en las diferentes secretarías de Estado para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Ok, el principio de proporcionalidad y equidad, aquí, bueno, se refiere a que las personas que se encuentran en la misma situación o circunstancia, pues van a pagar lo mismo. Es decir, hay un tabular y en ese tabular si dicen, pues gana más de 400,000 o gana, todos los que ganen menos de 400,000, pues serán los que ganen mayor a 400,000 o mayor a 1,000,000 o a 4 millones, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esos tabulares va a estar ese número de población y van a ir subiendo de acuerdo a cómo sean sus ganancias. Es decir, el que gana más, bueno, pues pagará un mayor número de impuestos, pero va en proporción a lo que gana. Por ejemplo, si se dice que se va a pagar el 30%, bueno, es el 30%, a lo mejor del que gana 40,000 al mes o 30,000 al mes, será su 40%, su 30%. Y si se establece ese mismo 30% será para otro que gane, pues no sé, 400,000 o 100,000
80,000, ¿no? Es proporcional. Entonces, obviamente dice, ay, es que ¿cuánto pago de impuestos? Pues sí, pero es que es porque ganas más. Entonces, en cantidades, pues se va a ver mayor, pero es el mismo 30% para todos. Bueno, principio de economía, perdón, principio de comodidad. Aquí el impuesto, pues que se recauda, lo que tiene que hacer el Estado es ver o dar, otorgar las facilidades para que se pueda recaudar. Antiguamente, pues existía una oficina recaudadora y la gente viviera donde viviera, pues tenía que ir y ir a pagar el impuesto directamente a esa oficina. Ahora, actualmente, pues ya con los medios electrónicos y todo lo que hay, pues lo puede hacer hasta de manera de estar en su casa, ¿verdad? Y hacer esa transferencia. Se genera desde tu computadora, desde la comodidad de tu hogar, tú puedes pagar tus impuestos. Entonces ya se han facilitado, ya inclusive también hay más oficinas en diferentes municipios o distritos, ¿verdad? Para que ahí pues tengan toda la facilidad de que los asesoren y de que haya una oficina del SAT correspondiente para que puedan pagar sus impuestos. Bueno, y vamos ya a problematizar un poquito. Bueno, la función financiera del Estado, seguimos con este punto. En este punto de las problemáticas y realidades, pues aquí nos habla de eh, cuáles son algunas circunstancias, ¿verdad?, que dañan el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, la corrupción, ¿no? Que existan funcionarios o servidores públicos que sean corruptos y que entonces no el Estado provoquen que el Estado no cubra las necesidades de la sociedad. ¿Por qué? Porque, como decimos los mexicanos, hubo una tranza, ¿no? Hubo una tranza ahí. Otro punto, bueno, pues puede ser el crecimiento demográfico que se da, el crecimiento demográfico que tienen los países afecta precisamente a diferentes tipos de políticas que tienen que implementar. No es lo mismo dar un servicio de salud, que es lo que vivimos, ¿verdad? Acá en México vivimos eso. No es lo mismo dar un servicio de salud a 200,000 personas, ¿verdad? Que a 5 millones, que a 20 millones, que a 30 millones, y bueno, nosotros que somos 130 y tantos millones de mexicanos, ¿verdad? Entonces se va complicando. Y eso es lo que hace, bueno, pues más difícil que las personas pues puedan tener ese acceso o que existan medicamentos para todos. Bueno, entonces, esas circunstancias son las que van afectando para la función financiera, más bien para la función del Estado como tal, ¿no? Ciertas circunstancias que, la delincuencia, por ejemplo, también, ¿no? La delincuencia, eh, muchos elementos o muchas circunstancias que ocurren en la sociedad y que a fin de cuentas nos afectan a todos. Entonces, esas serían algunas de las problemáticas y realidades que, como dicen las abuelitas, no hay dinero que alcance, ¿no? Bueno, y bueno, por último, en este punto vamos a hablar de la relación tributaria que supone una serie de responsabilidades y derechos para ambas partes. Pero no vamos a avanzar más allá, simplemente nos vamos a quedar con este punto, ya para ir cerrando este tema, que es sujeto activo, que sería el Estado, así lo vamos a identificar, y el Estado que apela a su poder para exigir el pago del tributo y por otro lado está el sujeto pasivo, o que es la persona física, la persona jurídica, o mejor conocida como persona moral, que también va a tener ese rol de contribuyente. Entonces, pues el Estado lo vamos a identificar así como ese sujeto activo que exige, ¿verdad? El pago del tributo y la persona física, los ciudadanos como tal, ya sea persona física o persona jurídica, que van a tener o van a llevar ese rol de contribuyentes. Entonces, tienen la obligación de pagar sus impuestos que estén establecidos en la ley. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Les agradezco, chicos. Seguimos pendientes, vamos a seguir desarrollando los temas y para la siguiente clase recuerden checar su Classroom, ahí estará la actividad correspondiente a este tema.
Hasta luego.